Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Costa Rica, 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que me acompañen en este programa de miércoles, el tercer programa de la semana. Dichosamente esta semana nos hemos topado con la suerte, pese a la jornada del fútbol, porque es la final del fútbol nacional, pero con suerte nos hemos topado que no hemos tenido variación de horario, así es que, aunque hoy sea la final, que es muy tarde, a las 9 de la noche, eso significa que dichosamente Matices no solo dura hora y media, como normalmente dura, sino que habitualmente es de 2 a 3:30. Yo le quiero agradecer a la diputada Franji Nicolás, es la primera vez que está en Matices, doña Franji, después de más de 3 años de diputada, pero es la primera vez que hemos logrado congeniar en agenda y bueno, que esté con nosotros. Doña Franji, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿qué tal? Hola Randall y hola a todos los que me escuchan. Pues sí, nos había costado un poquillo, ¿verdad? Qué curioso, en 3 años no hemos podido conversar, aunque vos sabés el aprecio y la admiración que también tengo del trabajo bueno que haces ahí en el programa. Y pues bueno, aquí estamos con la mejor de las intenciones de poder conversar un poquito y transparentar parte de los esfuerzos que se hacen desde esta Asamblea Legislativa en medio de una situación tan compleja como la que estamos viviendo y de una coyuntura de tanto dolor y tan difícil para tantos costarricenses, y que sin duda alguna la Asamblea Legislativa tiene que ser partícipe importante en la toma de acciones para tratar de sacar adelante el país. Así que pues bueno, aquí estamos y estoy muy agradecida. No, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo quiero saludar antes a la gente que nos reporta sintonía ya a través de Facebook, que es una de las plataformas en las cuales nos pueden seguir en radio, nos pueden observar esta noche en Canal 2. Pero saludos a Marco Vargas, que nos reporta sintonía, a Adolfo Zúñiga, desde Upala, que dice, vamos a ver cómo nos va con esta entrevista, a Martín Torres, que nos reporta sintonía, a Carlos Muñoz, que está en Washington, que nos está observando desde allá, dice que hace mucho calor en la capital estadounidense, a Gonzalo Luna también, que dice que nos escucha desde carretera, a Evel Arias, que nos reporta sintonía también. Muchas gracias por estar con nosotros, y ustedes pueden ir ahí acompañándonos, igual que a José Pablo Brenes, que nos manda saludos, pueden ir acompañando sus preguntas, sus comentarios. Saludos a Manuel Morales también, que está ahí con nosotros. Hoy no tengo el WhatsApp porque sigo en casa, así es que el teléfono de la radio está en la radio, pero pueden hablar comentarnos por Facebook. Evidentemente hay muchos temas que yo quiero hablar con doña Franji. El más reciente de eso es el tema del marchamo, pero hoy nos come en una cosa la actualidad, porque yo quería preguntarle a doña Franji, hoy en la mañana realmente hubo una acción, a mí me parece injustificable, de algunos diputados que no tenían justificación para faltar a la Asamblea Legislativa. Doña Franji no es una de esas. Hoy estuvo citado el ministro de Salud. Hay que recordar que el respeto en la democracia, la institucionalidad plantea que el primer poder de la República es la Asamblea Legislativa. Yo tenía mucho interés en escuchar el control político que hiciera la Asamblea Legislativa respecto al proceso de vacunación con don Daniel Salas, y uno entiende también que hay, digamos, hay un objetivo claro, formal, en llevar a interpelar a un ministro que tiene que ver con el control político. Pero claramente hay otros objetivos secundarios que buscan en los diputados, algunos de ellos por lo menos, que es cuestionar de alguna manera la labor del gobierno. Hoy no se cumplió ninguna de las dos cosas y más bien los diputados han quedado muy mal. Aunque, para ser justo, han quedado muy mal los que faltaron sin permiso. Porque 35 estuvieron ahí y tengo yo por lo menos la constancia de 6 que tenían permiso para faltar. Pero quiero preguntarle a doña Franji qué le parece lo que ocurrió hoy, porque al final del día la gente dice los diputados, pero realmente hay 35 de ustedes que llegaron. ¿Qué le parece lo que ocurrió hoy, o si estaba previsto, por ejemplo, que faltaran también diputados del PAC para salvar a don Daniel de la interpelación, doña Franji? Sí, bueno, yo no quisiera creer que compañeros diputados del Partido de Acción Ciudadana a propósito faltaron, ¿verdad? Porque
no solamente es muy mal visto, sino que igual la Asamblea Legislativa iba a disponer de otra fecha, lamentablemente teniendo que reprogramar la audiencia, pero es una audiencia que debe darse, en la cual los costarricenses tienen muchas dudas sobre algunos temas bastante sensibles e importantes. Entonces la Asamblea Legislativa, no porque el día de hoy no se pudiera dar esa sesión, íbamos a obviar del todo el ejercicio de rendición de cuentas y transparencia que requerimos por parte del señor ministro. Así que quisiera creer que por ahí no estuvo la acción, pero ciertamente fue muy lamentable que no se pudiera dar la sesión, fue muy lamentable que no tuviéramos quórum. Lamentablemente queda la Asamblea mal parada en un ejercicio donde queda plantado el señor ministro, y los costarricenses se quedan con esas dudas que bien se pudieron haber evacuado el día de hoy. De un tema que, como mencionaba, los costarricenses tienen dudas en cuanto a la vacunación, en cuanto a la lentitud que ha habido, en cuanto a algunas medidas que se han tomado de cara al tema sanitario. Así que bueno, sí, nota roja para el Congreso, 35 cumpliéramos, pero el resto de compañeros no llegaran. Algunos sí tenían permiso, otros se estaban vacunando, pero ciertamente la presidencia siempre mide el tema de los permisos en razón de que hace el cálculo para que el quórum siempre se dé. O sea, nunca se dan más permisos de los que podrían atentar al quórum. Entonces sí, no había justificación de que ese hecho se diera, y pues bueno, vamos a tener lamentablemente que reprogramarlo para el lunes, pero ciertamente genera esa mala imagen o mala percepción por parte de los costarricenses hacia la labor que se ejerce desde el Congreso de la República. Pero sí insistir que hubimos 35 diputados que sí llegamos a tiempo, que sí estábamos preparados y que sí queríamos, en nombre de los costarricenses, llevar a cabo esa sesión con el señor ministro por las preocupaciones que cada día van creciendo. Claramente el ministro, hay que reconocer, a él le ha tocado llevar una cruz muy pesada, le ha tocado enfrentar un tema para el cual nadie en la humanidad estaba preparado, pero cada día se han ido sumando cuestionamientos y dudas, que para eso era esta actividad que vamos a llevar a cabo desde el plenario el día de hoy. Y no sí, de hecho, yo creo que es justo, y así lo voy a hacer, de contarle a Costa Rica quiénes fueron los diputados que faltaron sin permiso. Lo voy a hacer yo: Carlos Ricardo Benavides, Wagner Jiménez, Carlos Avendaño, Harlan Hoppelman, Nilsen Pérez, que es diputada del PAC, Paola Vega, que es diputada del PAC, Pedro Muñoz, que además es precandidato presidencial, igual que don Carlos Ricardo, José María Villalta, que será seguramente precandidato presidencial, que es el único diputado del Frente Amplio, Daniel Plate, de Liberación Nacional, Carolina Hidalgo, precandidata presidencial del PAC, ella faltó hoy sin permiso, Erwin Macís, precandidato presidencial del PUSC, faltó sin permiso, el independiente Eric Rodríguez Steller, Drago Dolanescu, Araceli Salas, de la Unidad Social Cristiana, Melvin Núñez y Gustavo Viales. Esos son los diputados que faltaron sin permiso. ¿Quiénes son los que faltaron con permiso? Otto Roberto Vargas tenía la vacunación a las 10 de la mañana, Roberto Thompson tenía la vacunación a las 10 de la mañana, Luis Fernando Chacón tenía la vacunación a las 10 de la mañana, Welmer Ramos tenía la vacunación a las 10 de la mañana, doña Silvia Patricia Villegas, que tiene una licencia por el lamentable fallecimiento de su hermano, y Rodolfo Peña, que está internado por COVID. Esos son los que tenían permiso de faltar, el resto no lo tiene. Pero bueno, son las 2:13. ¿Por qué dije que el marchamo? Porque doña Frangi recientemente acaba de presentar un proyecto de ley para disminuir el costo del marchamo este año. El primero en brincar, evidentemente, es el ministro de Hacienda, quien nos dijo: hey, suave, yo ya tengo esa plata comprometida con el Fondo Monetario Internacional, no se puede disminuir. Pero ¿cuáles son, doña Frangi, sus argumentos para insistir, en medio de una situación fiscal compleja, de disminuir a la mitad el pago del marchamo, doña Frangi? Bueno, lo primero es para poner en contexto que el año anterior logramos aprobar un proyecto de ley que finalmente fue ley de la República, que surgió de una iniciativa que presentó esta diputada, que presentó Drago Dolanescu y el diputado David Gurzón. A partir de ahí reunimos esfuerzos entre los tres para tratar de poder impulsar una sola de esas iniciativas para que se diera el rebajo del marchamo. Y hubo la misma situación, Randall, el ministro totalmente opuesto, bloqueando que el proyecto avanzara. Dichosamente los diputados insistimos, también el pueblo costarricense de alguna manera evidenció el malestar
de la falta de sensibilidad por parte de algunos actores de este gobierno de rehusarse a que obviamente todos entendemos que estamos pasando por una situación financiera complicada. Eso es entendible, y para eso el gobierno ha sido obsesivamente acucioso de mandar un montón de propuestas fiscalistas para tratar de remediar la situación de la crisis financiera del Estado. Pero a este gobierno le cuesta mucho hablar de la crisis de la gente, habla de números en cuanto a la crisis estatal y se obsesiona con eso, pero la agenda de rostro social, la tabla de salvación para la gente, las buenas noticias, el alivio para que la gente sienta que se está haciendo algo para ellos, que sientan, ¿verdad?, ese tipo de consideraciones, se ha visto muy poquito en este gobierno. Y bueno, a pesar de esas posiciones, el gobierno finalmente terminó aflojando en que ese proyecto pudiera avanzar y logramos que se aprobara como ley de la República después de una intensa negociación, porque tampoco queríamos ser irresponsables con las finanzas públicas. Hicimos un equilibrio y entre más o menos estiras y encoges con Hacienda, logramos que se aprobara. Nadie se imaginó que esta situación de la pandemia se prolongara. Estamos a un año de haber arrancado, más de un año de haber arrancado el anuncio inicial del primer contagio en Costa Rica, y sigue la gente perdiendo empleos, sigue la gente con una situación dramática en sus hogares, sigue muchísima gente con suspensión de contratos o reducción de jornadas, y además de eso siguen las limitaciones de circulación. Por horas, por placas, por días y todas las combinaciones habidas y por haber para restringir la circulación de los costarricenses con medidas para bajar la curva de contagios. Y el marchamo, de alguna forma, en que Elian es uno de los que insiste que no tiene relación con la circulación de los vehículos en el país, el marchamo, incluso cuando usted lo paga, el recibo que te dan dice derecho de circulación. Ese derecho de circulación, ese es el marchamo, es un derecho a circular que uno paga. De lo contrario, yo no podría rodar mi carro en las carreteras del país si no tuviera ese permiso avalado. Entonces, ese derecho de circulación ciertamente se ha visto reducido, ciertamente se sigue viendo disminuido en nuestro país por esas medidas que se han implementado. Así que con ambas situaciones, con una reducción de circulación que sigue habiendo ahorita, más la reducción de salarios y toda la situación de crisis en los hogares, o sea, yo no veo por cómo tenemos que, o cómo vamos a plantearle al costarricense el cobro exactamente igual que en años anteriores. Que marchamo que ya de por sí es excesivamente caro, y es violentamente caro para muchos costarricenses. En este año el país tiene que tener esa consideración con las y los costarricenses, así que yo sí creía y sí considero y sí lucharé, aunque el señor Elian Villegas siga con esa obsesión por los números y no por las personas, luchando para que el proyecto se apruebe, porque creo que es lo mínimo que deberíamos tener con los costarricenses al cierre de este año. Entonces ahí está planteado el proyecto. Yo voy a tratar de plantear que tenga vía rápida, pero si no tiene vía rápida, yo insistiré junto con otros compañeros desde esta Asamblea Legislativa. Por eso lo presentamos con tiempo, y la intención es que se pueda dar un debate responsable y que se pueda hacer esos ajustes tal cual, pero ciertamente sin aflojar, que esa medida ojalá se llegue a aprobar antes de que comience el cobro en noviembre de este año. Doña Fran, una de mis observaciones el año pasado al tema del marchamo es que yo realmente en principio estoy de acuerdo con usted, es decir, no hay un derecho pleno a la circulación, por lo tanto el cobro de ese derecho no debería de ser pleno. Sin embargo, yo creo que hay que focalizarlo principalmente en las personas con menos ingresos. Uh-huh. Y aunque entiendo que el año pasado hubo una negociación para volverlo viable, que efectivamente a las personas con digamos, carros más baratos se les hizo más descuento, y conforme iba subiendo, iba disminuyendo, todavía había descuentos que se hicieron a personas que tenían carros muy caros. O sea, digo, en la franqueza de la conversación, por ejemplo, una persona que tenga un carro cuyo valor sea mayor a 20 millones de colones, y realmente yo no encuentro ninguna justificación para decir, vea, usted que tiene un carro de más de 20 millones, si lo tiene para mantener, tiene para pagar el marchamo. Pero entiendo, digamos, lo de los primeros quintiles respecto a eso. ¿Qué piensa usted de ese tema? Porque el año pasado se incluyó algunos carros caros con un descuento más chiquitico, pero están incluidos también. Sí, bueno, lo primero es que en esa línea de que no favorezca a quienes tienen un buen ingreso o a quienes están en una condición con más holgura financiera, fue que en la primera propuesta, en el proyecto que finalmente fue ley de la República, incorporamos que no se pudieran acoger a esa medida ni los diputados, ni el presidente, ni los magistrados, ni los ministros, por ejemplo. Eso es una primera acción para que no beneficiara
a altos jerarcas que no había justificación, y además tenemos que dar el ejemplo de no aplicarnos ese tipo de medidas que son casualmente para quien lo necesita. Y adicionalmente, tal vez sí corregir por ahí, Randall, que el descuento no se le aplicó a ningún vehículo superior a los 15 millones de colones, fue de 15 millones para abajo. Y sobre todo hubo una insistencia de que fueran de 15 para abajo, porque ahí habían vehículos de carga liviana, algunos que se utilizan en el sector agrícola y demás, que considerábamos, o consideraban también algunos compañeros que lo plantearon, que era indispensable también incorporar porque también estaban teniendo una afectación producto de la pandemia. Pero yo coincido con usted, ese proyecto se aprobó, recordemos que se aprobó al límite, si nos atrasábamos un día más, prácticamente ya iba a ser imposible que los costarricenses se pudieran acoger a esa medida en noviembre, así que tuvimos que correr muchísimo, por eso con tiempo presentamos esta iniciativa con los mismos parámetros para poder tomarlo de base de discusión, pero ciertamente no es pensado para beneficiar a quien no tiene una afectación, no es pensado para beneficiar a nadie que viva del privilegio, sino para ayudarle a esa persona que en este momento se debate en el dilema de o como o pago, porque aunque suene muy crudo y muy triste, es real, Randall, a lo largo y ancho de nuestro país hay gente que se está debatiendo en cómo paga sus deudas y cómo come. Entonces, por eso es que yo decía, yo igual insistiré en esta iniciativa y yo respeto muchísimo a don Elian, pero sí no comparto su visión de obsesión fiscalista, olvidando completamente esta otra agenda de rostro social, y escucharlo a él a responder sobre este proyecto sin ninguna sola gota de sensibilidad, pues bueno, yo lo lamento muchísimo. Los costarricenses eso no han resentido en este proyecto, le falta un montón de medidas en la cual a este gobierno no se le ve ese rostro, esa agenda abocada a la gente. Yo le agradezco la aclaración porque no quiero inducir a error. Sí, yo dije 20 millones y no es cierto. El año pasado se rebajó el 50% de los vehículos con valor fiscal menor a 7 millones. Se rebajó el 25% en el valor fiscal de 7 a 10 y se le rebajó el 15% de 10 a 15. Después de 15 no había rebajos. Y los vehículos carga liviana, que es los que doña Fran ya hablaba, hasta 15 millones tenían la mitad del rebajo y después de 15 millones no tenían más. Pero además, doña Fran, ya hay un dato que dio antier la Contraloría General que tiene que ver con el aumento en la recaudación. Es decir, bueno, sí, entre enero y abril, en el primer cuatrimestre, recogimos 18% más que lo que se recogió en 2020 exactamente en el mismo cuatrimestre, lo que ha demostrado que hay un incremento en el pago del IVA, por supuesto, y un incremento en el pago de renta. Eso de alguna manera, doña Franji, me parece a mí, le da una herramienta más a usted para decirle al ministro, suave, si resulta que logramos aumentar esto, en recaudación de IVA y renta, que son, por cierto, los que más recaudan en el país, podríamos usarlo para subsidiar de alguna manera el marchamo, doña Franji. Sí, por ejemplo, me parece que esos son colchones que existen. A ver, Randall, también entendemos, como lo mencioné al principio, hay una situación financiera compleja en el país, pero hay que tomar algunas medidas en función de la gente y hay que buscar esos equilibrios. El problema es que a veces no se ven esos equilibrios en este gobierno, ¿verdad? Si está quedando esa buchaquita, no quiere decir que vamos a ir corriendo a gastarla, porque obviamente el país está enfrentando también una presión muy grande financieramente para poder arreglar esa crisis por la cual también está pasando papá gobierno, papá Estado, pero también hay que pensar en el pueblo que administra, ¿verdad? Entonces, ese es un argumento válido. Yo no lo había pensado, pero ciertamente será uno que utilizaré para conversar con el señor ministro para tratar de tenerlo en sintonía para que este proyecto no tenga como enemigo principal que lo esté torpedeando al mismo gobierno. Pero yo tengo la esperanza de que pueda caminar y ciertamente está en etapa preliminar, ¿verdad? Hasta el día de ayer fue que lo presentamos, ni siquiera se le ha asignado una comisión y pulsearemos también la vía rápida, pero ahí se dará el debate oportuno y también la citación al señor ministro para poder evaluar este argumento que mencionas y otros factores. ¿Sabe por qué lo pienso así? Porque efectivamente, digamos, la economía, y creo que los economistas a nivel mundial lo entendieron desde los 80, cuando empezaron a darle, digamos, un rostro poco racional a la economía, digamos, entendieron que los factores emocionales pesan en el tema económico, pero además porque la economía está hecha para satisfacer a la gente. Entonces, digamos, yo no lograría ver, digamos, un resultado de que exista un superávit, por ejemplo, si ese superávit
se logra a través del sacrificio de la gente, porque finalmente, digamos, parecería un contrasentido. De hecho, aquí estaba buscando, ya se los voy a leer, de dónde es que obtenemos los ingresos nosotros como país, porque eso me llama tremendamente la atención. Vamos a ver si lo tengo por aquí, para ver de dónde, porque son 4 impuestos prácticamente los que plantean el ingreso del país, aunque tengamos más de 100. Y vamos a ver, creo que lo anoté por aquí. Bueno, el principal es el IVA. Perdón, el principal es renta, después viene el IVA, ¿verdad? Después viene el de los combustibles, voy a ver porque no lo encontré, pero me lo sabía de memoria, pero digamos, a lo que quería llegar es que realmente el impuesto al ruedo, que es el marchamo, o a la tenencia de vehículos, no es uno de los impuestos que más nos genera ingresos, doña Franji, digamos. Sin embargo, perdón, Randa, yo aprovechara que vos hablas de los componentes que forman la estructura de cobro del marchamo. Es importante aclarar que yo hubiese querido que el rebajo del año anterior fuera más. Yo hubiese querido que los costarricenses sintieran más alivio, ¿verdad? Cuando hablábamos de un 50% de reducción, algunos costarricenses pensaban que era la reducción del 100% del total. Y no, es el 50% para los carros de 7 millones o menos, era el 50% sobre el rubro que se calcula, sobre el valor, sobre el impuesto de la propiedad del valor del vehículo, ¿verdad? ¿Por qué era el 50% sobre ese rubro y no sobre la totalidad? Porque la estructura de cobro del marchamo es muy rígida. Habían rubros que no podíamos tocar, por ejemplo, que tenían destino específico a algunos programas de atención social, o por ejemplo, algunos que estaban destinados a CONAVI o a COSEBI, que ya eran montos fijos que no, o por ejemplo el seguro del INSS, esos no los podíamos tocar. Entonces lo que hicimos fue del rubro donde sí podíamos tocar, pues ahí aplicar esa reducción. Sin embargo, yo quisiera tal vez poner un ejemplo. Tengo un caso aquí, por ejemplo, de alguien que pagaba un carro de 5 millones de colones, pagaba 162,000 colones y con este rebajo terminó pagando 115,000. Tuvo una reducción de casi 50,000 colones. En muchos hogares es muy sensible, ¿verdad? Entonces, pero sí aclarar, porque generó esa expectativa de que iba a ser el 50%, pero bueno, lamentablemente no podíamos, y más en esta época de crisis, sobre todo esos rubros que iban destinados a programas sociales, lo menos que podemos hacer es seguir desvistiendo programas que van directamente a atender la problemática de las personas. Así es, de hecho, cuando usted elimina un 50% solo de la parte del impuesto a la propiedad de los vehículos, lo que genera es una disminución más o menos de un 30-35% en el total del marchamo, que ya tengo los datos. De los ingresos que tiene Costa Rica al año, el 51% es el impuesto sobre la renta, 51%, el 32% viene del IVA, el 8% es del impuesto a los combustibles y solo el 3% es a la propiedad de los vehículos. ¿Por qué a mí me parece importante traer estos datos? Porque cuando usted disminuye, digamos, en un 1% esa recaudación, ¿verdad?, por el impuesto de propiedad de los vehículos, y usted nota que los otros ingresos aumentaron en 18%, entonces no es que está agarrando, digamos, toda la nueva recaudación y la está quemando y la está tirando en el tema del marchamo. Es que el impacto en comparación realmente es poco. Es decir, usted quita el 1%, ¿verdad?, nos alivia a un montón el pago del marchamo, mientras el país sigue recogiendo el 18% de más. Por eso fue importante. Sumado, Randall, en que para los costarricenses todos son malas noticias. Todos son malas noticias y es un borbandeo psicológico constante desde que arrancó la pandemia hasta la fecha de malas noticias. Yo agrego también, y me da mucha pena y aflicción, hay mucha gente que siente que en el Congreso nos reunimos los diputados para ver cómo le perjudicamos su vida, lejos de ver en el Congreso el propósito de que realmente estábamos por y para el costarricense. Y el costarricense, lejos de sentir que el Estado es su aliado en estos momentos de crisis y que obviamente tendrá que tomar medidas, decisiones duras,
pero no puede ser posible que sienta que el Estado lo único que hace es atacarlo y atacarlo y atacarlo constantemente. Por esa obsesión, uno fiscalista, porque aquí usted solamente escucha hablar de impuestos y no escucha hablar de reactivación. Yo difiero absolutamente tanto del enfoque de visión económica que ha tenido este gobierno para salir de la crisis. Es cierto que hay que tomar medidas, lo dije anteriormente, pero cuando la gente está en una situación de raquítica de recursos como lo estamos ahora, hay gente que ya no le puedes quitar más plata, o sea, hay gente que ya no tiene más para dar. La mejor manera es buscar cómo reactivar la economía, cómo volver otra vez a colocar plata en mano de la gente para que la gente cuando tenga platita compre más, entonces paga más IVA, por ejemplo, consume más y coloca más plata entonces en el mercado. Lo que pasa es que este gobierno, usted no lo escucha en esa parte, en esa visión de reactivación o en esa visión para la gente, no la escucha, si ese enfoque es el que yo no comparto, ¿verdad? Y bueno, ¿qué cuesta una buena noticia en ese sentido para los costarricenses? ¿Qué cuesta el que avancemos con este tipo que aunque sean gotitas, bien le alivian a los costarricenses? Y mencionaba yo que todos son malas noticias. Pongo un ejemplo, Randall, la situación, y perdón que me desvíe, pero es que es parte tal vez como del enfoque que ha tenido un poco este gobierno que yo difiero mucho. La noticia de la semana pasada de que la Caja Costarricense de Seguro Social estaba valorando el subir las edades de pensión, los topes de edad de pensión. Pucha, qué momento más inoportuno para hablar de ese tema, ¿verdad? Cuando estamos en el peor pico, cuando la situación está tan terrible, es otro borbandeo y otro ataque psicológico a los costarricenses. Yo, primer punto, bueno, si aquí nadie quiere que la caja quiebre. Aquí todos queremos un sistema del IBM fortalecido, robusto, que dé para muchos años, que le permita a tus hijos, a mis hijos y a los hijos de nuestros hijos poder tener una pensión digna. Pero bueno, si queremos fortalecer la caja, primero entonces que el Estado busque cómo pagarle la deuda enorme que tiene con la caja, ¿verdad? Para empezar por ahí, que busquemos mecanismos para que no haya un mercado tan informal. Actualmente hay muchísimos costarricenses que trabajan bajo la informalidad, ni siquiera porque quieren trabajar bajo la informalidad, sino porque actualmente es muy caro y muy complejo para muchos pasarse a la formalidad. Bueno, hay que hacer esfuerzos para que el país pueda captar ese mercado, para que haya más contribuyentes, pero no, volvemos a la ruta del ataque, al que está pagando que pague más, al que está en regla que lo presionemos más, y es ese discurso que yo siento que al país lo está tilintando, y eso a mí me preocupa mucho, Randall, y me preocupa mucho por lo siguiente, y perdón que me desvíe, pero es que es un tema que lo siento muy importante. Lo que pasó en octubre, cuando hubo manifestaciones en todo el país, yo me quedé muy preocupada, porque Randall, había gente que decía, esos son terroristas, son antisociales, son gente chusma, como dicen popularmente. Yo vi gente, había de todo un poco, pero también, más que todo, había pueblo, había ciudadanos. Usted veía en Saavedra, allá en Quepos, agricultores, labriegos sencillos que se queman la piel bajo el sol todo el día trabajando la tierra, peleando con la policía en una agresividad que yo nunca antes había visto. ¿Por qué, Randall? Porque hay gente en este país que siente que ya no tiene más que perder. Hay gente que siente que ya lo perdió todo, y hay gente que se siente harta con la ecuación, con el sistema, con ese ataque por bandera de malas noticias. Y si seguimos caminando bajo esa línea, y si seguimos conduciendo a cientos de costarricenses bajo esa presión psicológica constante, sin ninguna gotita de alivio, sin gotitas de alivio, a este país lo vamos a reventar. El que crea que ese malestar se disipó se equivoca, y yo no lo digo por agitar, jamás. O sea, yo quiero un país de paz, y eso nos ha caracterizado, pero a mí me preocupa mucho que creamos que en este momento somos un país pacífico. No, en este momento hay, digamos que una situación como en pausa de gente que si la seguimos conduciendo por ahí, este país se nos puede reventar, y mucha de la responsabilidad de que eso no pase, pasa por este Congreso y pasa por las acciones que tome este gobierno los próximos 11 meses que gracias a Dios le quedan a este gobierno. Que todos los días quiero que el presidente termine su periodo porque es su periodo democrático y es el presidente de todos y todas, pero yo sabe que le pido mucho que llegue un presidente que tenga más rostro social y que sepa conducir mejor el timón con más justicia para tantos costarricenses que no lo han visto a lo largo de estos 3 años. Doña Frangi, la salvada de tener tanto rato para hablar es que podemos hablar de más cosas, y de hecho más adelante quiero hablar con usted sobre pensiones, sobre créditos bancarios, sobre la situación en general de la caja, pero quería conversar con usted un detalle, digamos, más general. Cuando los directores o los jefes de información en los medios de comunicación hacemos una reunión todas las mañanas,
y las tardes para ver qué cubrimos, realmente nos enfrentamos con una situación que es muy interesante. Yo me siento, o se sienta Fede, que es mi jefe de información, y escucha las propuestas de notas de los periodistas. Y entonces hay temas muy interesantes realmente, pero lo que usted tiene que medir, digamos, el foco que nunca se le puede quitar y que tiene que ir afinando con los años, es el interés público. Es decir, ¿qué es lo que la gente quiere y necesita saber? Okay. Y eso uno lo va afinando, digamos, con el tiempo, porque yo tengo que enfrentar, por ejemplo, que yo no hago un noticiero para mí, es decir, no es un noticiero para Randall, es un noticiero para la gente, entonces yo tengo que medir qué es lo que no es lo que la gente quiere escuchar, eso es diferente, sino qué es lo que le interesa a la gente, de qué anda buscando respuestas para hacer un tema exitoso. Y yo tengo que reconocerle, doña Franji, quiero preguntarle cómo lo hace, que normalmente la medición respecto al interés público que usted tiene en su despacho es muy afinado, o sea, es decir, uno ve que a la ciudadanía hoy en la mañana le preocupa, toda está hablando, no sé, de X cosa. Y entonces la primera diputada que sale con una posición al respecto es Franje Nicolás. En la tarde vuelve a pasar, al día siguiente vuelve a pasar, y yo no sé, y se lo pregunto realmente de manera transparente, si es usted la que marca eso y dice, vea, todo lo que le preocupa a la gente, me lo pasen a mí y sacamos una propuesta rápida, o es que ha formado un equipo basado en eso, o qué es lo que pasa, porque realmente la gente habla de Marchamo, le preocupa, sale Franje Nicolás con Marchamo. La gente habla de los créditos, sale Franje Nicolás con el crédito. La gente está preocupadísima porque la caja compra mascarillas mal y sale doña Franje a las 3 horas con este tema de las mascarillas. ¿Cómo lo logra, doña Franje? Bueno, yo te agradezco esas palabras, Randall, porque vieras que yo a veces me he cuestionado si el costarricense siente en mí y en el resto de los compañeros diputados y diputadas que logramos traducir su voz desde este Congreso. Y de verdad que me da algún aliciente como para sentir que de alguna forma algún costarricense esté sintiendo que estamos hablando por ellos. Decirte que, bueno, tengo un equipo que obviamente me acompaña, del cual me siento muy orgullosa. He de decir que casi todo es puntarenense y que además de eso es muy joven y muy comprometido, pero además de eso, Randall, yo soy humana, no soy perfecta, me equivoco, me he equivocado como diputada, pero créame que todos los días me encomiendo a Dios sabiendo de que aquí, además de que es como la jungla, nos toca tomar decisiones muy difíciles, muy duras, que generan un impacto a las y los costarricenses. Y a pesar de mis imperfecciones y errores, y quizás que me he equivocado en algunas oportunidades tratando de tomar la mejor decisión, he procurado tratar de ponerme en los zapatos del costarricense que estoy representando. He caminado mucho, Randall. Para mí no fue fácil ser diputada. El que crea que yo vivo del privilegio y que por ser de una familia política me regalaron la oportunidad de llegar a esa Asamblea Legislativa, se equivoca. A mí me costó 12 años llegar a la Asamblea Legislativa después de batir mucho barro, después de caminar mis comunidades o las comunidades que represento. Punta Arenas es una provincia súper pobre, con muchísimas necesidades, y te puedo decir que le he caminado de ancho a ancho, de largo a largo, de punta a punta, y creo que eso permite por lo menos tener alguna noción de lo que está pasando, ¿verdad? Pero ciertamente, con humildad digo, sí, yo creo que hace falta mucho, nos hace falta mucho, y me meto dentro de la colada porque siento que el costarricense percibe a los diputados muy alejados de su realidad, que los percibe, el diputado es su vocero, es su representante, es el que tiene que alzar la voz en nombre del costarricense que la está chambeando y el costarricense que la está pulseando, y los diferentes sectores, la situación que están viviendo. Y pues bueno, esa es la tarea que hemos tratado de llevar a cabo desde este equipo, procurando hacerlo de la mejor manera, con humildad, y te agradezco esas palabras. Y pues bueno, sabiendo que todavía hay muchas cosas que corregir y tratar de afinar para poder llegarle a ese costarricense que necesita que su voz se sienta en estas 4 paredes. Sin embargo, eso pasa factura, doña Franji, porque, digamos, yo tengo que tener claro, y los costarricenses también, que cuando un diputado llega a la Asamblea Legislativa, lo que hace es que va a pedirle a sus vecinos el apoyo para representar sus preocupaciones en la Asamblea Legislativa. Es decir, es un representante popular, sí, efectivamente, es un representante popular, que uno lo que espera es que logre, digamos, definir la preocupación de la gente que votó por esa persona y lleve esas preocupaciones a la Asamblea Legislativa. Ok, pero ese tema de salir, digamos, en los temas populares, lo que viene además es a través de un montón de ataques. Yo no sé si usted está viendo los comentarios, yo estoy viendo aquí los comentarios de Facebook, y la mayoría, el más suavecito, le dice populista. Y yo sé que es un ataque que usted ha recibido
sistemáticamente en los últimos 3 años. Es decir, tiene que pagar una factura por leer bien, digamos, la preocupación de la gente. ¿Cómo toma eso cuando a uno le dicen populista? Porque realmente yo le puedo decir, a mí me tratan horrible todo el tiempo, pero ya a mí, y perdón que los haga sentir mal a los seguidores del programa que creen que yo leo los comentarios y me voy llorando a la cama, pero realmente a mí ya no me importa mientras cumpla mi trabajo. Pero no todas las personas somos iguales, eso le impacta, le duele, está harta cuando le dicen populista, doña Franji. Vamos a ver, Randall, lo recibo con mucha paz, primero porque estoy consciente que afuera hay mucho enojo. Porque estoy consciente que los costarricenses sienten mucha rabia contra los diputados, porque sienten que los diputados no los escuchan. Entonces, siento que ese enojo es traducido generalizadamente contra toda la clase política, porque lamentablemente el costarricense lo siente su enemigo. Lo siento con mucha paz, porque también sé que vivimos en un país democrático donde todos tenemos libertad de expresarnos. Y en cuanto a los calificativos de populista, si populista le califican a una persona por tratar de defender lo que piensa el pueblo costarricense, pues ese es mi trabajo y lo hago con mucho amor y con mucho cariño, tratando de traducir la voz de cientos de costarricenses que no tienen voz y que solamente a través de diputados podrían hacer escuchar sus necesidades. Entonces, si por populista significa eso, pues díganme populista las veces que quieran, trataré de a través de mi voz alzarla las veces que sean necesarios para hablar por mucha gente que si no es a través de estos canales, tendría un espadadrapo en la boca en este país sin que se escuche su clamor. Así que, pues bueno, con esa filosofía y sabiendo también, Randall, de que a mí no me mueve la mala fe, a mí no me mueve la mala voluntad o los triquiñuelos o esas cosas. Yo desde el día 1 que he venido aquí lo he hecho con Dios por delante, con la conciencia tranquila. Gracias a Dios, Randall, me ha costado todos los días de estos 3 años en mi casa, a veces con presiones muy grandes de decisiones importantes que he tenido que tomar, pero siempre con la paz en mi corazón de que no me traicioné. Nunca he votado por presión, y eso es otra cosa que si me la tienen que cobrar, me iré tranquila a mi casa, porque aquí a veces se acostumbra a presionar diputados. Aquí a veces se acostumbra a decirle al diputado, esta es la línea y usted no piensa, usted llegó aquí nada más a levantar la mano, a decir sí o no, porque le están diciendo a usted que esta es la receta. Yo eso no me lo voy a permitir, nunca lo he permitido, no por, además de eso, lo siento que es un atropello a la democracia, un atropello a la confianza que depositan a uno, un atropello a una representación popular, y además de eso creo que también es una forma de hacer acoso y presión a una mujer en un espacio de liderazgo, que tiene que ocupar un cargo nada más siguiendo instrucciones de un varón. Entonces, yo aquí... ¿Eso lo han intentado con usted? Perdón. Sí, claro, yo he vivido aquí acoso político, presión política, he vivido muchas situaciones que solo Dios y las personas muy cercanas a mí saben por lo que yo he tenido que pasar, pero me he mantenido firme, no, como mencionaba Randall, no ha sido fácil, pero no me he traicionado a mí misma. 4 años, Randall, pasa muy rápido, yo tengo los pies muy puestos sobre la tierra. Quizás esta sea la única vez que yo esté en un cargo público, no lo sé, eso solo Dios lo dirá, pero sí sé que en estos 4 años, cuando pasen, yo me iré a mi casa en paz de que hasta el último minuto defendí lo que creía y hasta el último minuto hice mi mayor esfuerzo por tratar de representar a la provincia que estoy en este momento representando. Y si eso le molesta a alguien, propios o extraños, pues lo lamento en el sentido de que si quieren diputados que defiendan temas, si quieren diputados que tengan criterios, si quieren diputados que no lleguen nada más a mover la cabeza, pues bueno, tocará asumir esas posiciones. De lo contrario, entonces nada más tenemos una nómina por llenarla y que venga alguien nada más a decir se vota así o se vota acá, incluso en agendas que atropellan a las y los costarricenses. Y eso incluso, Randall, me ha costado caro también dentro de mi propio partido. Es muy fácil calificar de populismo cuando uno ha tenido que hacer respeto mucho a la posición del resto, pero no la comparto. Eso es una presión inmensa cuando usted está ahí y cuando finalmente uno estripa ese botón, detrás de eso hay horas de discusión, horas de reuniones complejas, horas de presiones donde te llama todo el mundo para tratar de hacerte cambiar de criterio y horas en las que uno hace una reflexión interna donde uno dice, Dios mío, no puedo aunque me presione hasta el nuncio apostólico. Y eso me ha pasado. Y bueno, si por eso se llama populista esas posiciones, yo lo seguiré llevando a cabo, así me toque llevar cuero y palo, porque creo en lo que estoy haciendo y creo que es la manera de defender ideales, así cuesta lo que cuesta. Hay una cosa que es la presión política o la presión popular y que es entendible lo que usted me ha relatado, pero hay otro tema que es la violencia política, particularmente contra las mujeres. Y a mí hay algo que me molesta realmente en general, y es que
la condena a la violencia política contra las mujeres es selectiva. O sea, es decir, si usted es una diputada cercana a los grupos feministas, entonces cualquier cosa que le digan que sea violencia política es violencia política y se denuncia con mucha fuerza. Pero hay otras diputadas, como usted, doña Franji, digamos que no es muy cercana por lo menos en el discurso político a los grupos feministas, que a usted le dicen de todo como mujer, pero que nadie dice, hey, suave, le están haciendo violencia política a Franji Nicolás. Hoy mismo he leído aquí algunos comentarios que claramente son violencia política, y lo voy a decir en español. Si yo tuviera a Paola Vega aquí o a Carolina Hidalgo hoy, y alguien me escribe eso por Facebook, yo vería de inmediato un montón de grupos feministas diciendo, suave, se están pasando, porque puede ser que usted no piense como doña Franji, pero eso no le permite a nadie faltarle el respeto, mucho menos como mujer. En su caso, doña Franji, yo quiero saber si opina de eso. A veces se dan permisos de tratarla mal como mujer y de establecer violencia política contra usted sin que haya una condena, digamos, de nadie más, doña Franji. Son los mismos calificativos también, Randall. Cuando un hombre habla con liderazgo, entonces es el carga, el que tiene criterio, el que... Cuando una mujer defiende posiciones es gritona, es hormonal, es histérica, ¿verdad? Son costumbres que lamentablemente tenemos arraigadas que hay que ir corrigiendo. Y la manera de corregirlo es parándose fuerte y logrando sobrellevar esos aguaceros en defender sus posiciones, porque estas actitudes son como tala, el mecanismo de talar para derribar, tal y derribo, ¿verdad? Te talan para ver si te derriban. En mi caso no es así, o sea, la dinámica ha sido permanente, yo he seguido defendiendo mis posiciones, las seguiré defendiendo hasta el último minuto que Dios me preste posibilidades de encender ese micrófono. ¿Por qué, Randall? Porque yo quiero enseñarle a mi hijo y quiero enseñarle a las compañeritas de mi hijo y a las mujeres y hombres de la próxima generación que venga detrás de nosotros, que cuando una mujer alza su voz no es por hormonal, que cuando una mujer defiende temas no es por gritona, que cuando una mujer tiene criterio propio no lo hace por populista. Y esas son cosas que hay que ir cambiando, y la manera de cambiarla es que las mujeres que hoy lo están haciendo no se atemoricen por ese acoso, que eso es violencia política, por supuesto que sí, pero como te digo, yo tengo muchísima paz porque sé que lamentablemente es una dinámica que está todavía arraigada en el país y que le toca a mujeres como yo y como otras compañeras diputadas que están aquí, pararnos firmes para abrirle camino a otras. Peor era antes, hace unos años, las mujeres hace no mucho no podíamos ni siquiera ni votar, Randall, o sea, éramos una cosa ahí en la casa nada más para tener hijos, para procrear, y ya ni siquiera teníamos cédula para poder ejercer el voto. Bueno, lo mucho que hemos cambiado, y a esas mujeres les tocó muy duro abrirse camino. Pues todavía nos sigue tocando duro, pero bueno, si las mujeres aflojamos, más difícil que las generaciones que vienen atrás logren también tener mujeres empoderadas, ojalá en mejores condiciones, menos violentas como las que vivimos hoy por hoy. Déjeme regresar a sus propuestas de las últimas semanas. Hay una que es de suspender el cobro de los créditos. Yo realmente, cuando uno vive en la vida real, digamos, y no en la burbuja en la que vive buena parte de los costarricenses, se enfrenta a problemas de estrés, ansiedad, angustia, debido a problemas de plata, ¿verdad? Y a mí realmente me hace gracia las empresas que cobran al recordarle a usted que tiene un atraso, como si fuera que es que a usted se le olvida que tiene un atraso, digamos, no es decir, ay, mira, sí, claro, yo me había atrasado con la cuota y mañana voy a pagar. Por supuesto que es porque usted no tiene. Y doña Franji presentó un proyecto que pretende suspender durante 3 meses el cobro de los créditos. Y por supuesto, el primero que brincó también con ASIF, doña Franji, y quisiera que me explicara cuál era su propuesta respecto a este tema de suspender el cobro de los créditos durante 3 meses. Sí, bueno, hablábamos ahora, Randall, de que hay personas que se debaten entre pagar las cosas, pagar sus deudas o comer, por ejemplo, ¿verdad? Y hablábamos de que se han prolongado las medidas de suspensión, han habido hace poco hubo una medida de martillazo que fue casi un cierre bastante abrupto y repentino para muchísimos negocios y empresas. Y yo sí considero que hay que tener ciertas medidas de alivio a esas personas mientras pasa por lo menos el peor pico de la pandemia que está previsto para estos 3 meses que estamos viviendo. Por esa razón yo consideraba poner sobre la mesa una alternativa que no está escrita en piedra. Por supuesto que aquí usted mete un conejo y saca un pato, ¿verdad? Los proyectos de ley pasan por un proceso de modificación en el camino,
donde era una base de una propuesta que la planteé como una posibilidad de discusión para ver qué alternativa se le plantea a esta gente, porque no es cierto que los bancos siguen planteando esas prórrogas o esas renegociaciones de créditos. Al principio sí hubo condescendencia por parte de entidades financieras, pero ya hay bancos que están volviendo a tilintar las cosas, ya están bancos que están volviendo otra vez a cobrar en esa insistencia del pago y el cumplimiento de las cuotas, en una situación donde si yo estuviera planteando el que se le beneficie parejo a todos, ahí sí, digamos, yo para empezar, no lo hubiese planteado en esos términos no es que está el proyecto, pero está enfocado a la gente que tuvo suspensión de contratos, reducción de jornadas, un despido o pérdidas sensibles demostrables en sus empresas. ¿Qué le vamos a decir a esa gente? O sea, ¿qué alternativa les estamos planteando? Y quizás el proyecto sea mejorable, sí, como todo se pueda mejorar, pero sí creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa, y mi propósito fue plantear una opción que se pone sobre la mesa para que volvamos a discutir esa situación. No es que nos vamos a tapar los ojos en que vienen otra vez cierres, en que vienen otra vez curvas. Conforme crece la curva de contagio, va a seguir creciendo el desempleo y va a seguir creciendo los casos dolorosos de gente que llegó a su casa a anunciarle a su esposa y a sus hijos, a decirles, lo siento, perdí el empleo por la pandemia, por una situación que no es culpa de la gente. Es que no fue que alguien perdió su empleo por vagabundo o por irresponsable, sino por una situación que se sale de las manos de todos y todas. Y a situaciones extremas, medidas extremas. Y eso es lo que yo estoy tratando de plantear para tratar de ver y buscar soluciones. Por supuesto que me tocará reunirme con los compañeros de CONACYT y buscar cómo ajustar a la normativa y buscar mecanismos, pero sí creo que eso es un tema que se le olvidó al gobierno, que dejó de ser debate nacional, pero que ciertamente en todos los hogares sigue siendo una calamidad sin resolver. Pero, por ejemplo, para definir el futuro, en el tema del marchamo, sé que ya usted me adelantó que buscará que sea vía rápida, si no se puede va a ver cómo avanza, digamos, con otros diputados. En este caso de los créditos, cuando usted me dice trabajaremos con los compañeros de CONACYT, es que sí tiene ambiente en asamblea, aunque haya que buscarle viabilidad, doña Franji. No podría tampoco pronosticarte el ambiente, puesto que es un proyecto que se presentó la semana pasada, se presentó hace muy poco, ni siquiera tiene comisión asignada, pero ciertamente a uno le toca, Randall, pues hacer la tarea como papá de la criatura o mamá de la criatura, le toca a uno hacer la tarea de hablar con los compañeros diputados, de hablar con los actores del Ejecutivo y de las entidades bancarias para también saber su opinión y empezar a corregir. Yo he visto posiciones del gobierno totalmente en contra de un proyecto y después de un ejercicio constante insistiendo en tratar de buscar entonces una salida, se ha logrado ajustar el proyecto y termina siendo ley de la República. Para muestra un botón, el proyecto del marchamo que aprobamos para el año anterior, el gobierno estaba totalmente en contra y al final de insistir y negociar y sentarse constantemente con los compañeros diputados y con los actores del Ejecutivo se logró aprobar. Igual con este tema, desde reciente presentación yo buscaré hablar con mis compañeros diputados, buscaré hablar con las entidades bancarias, buscaré hablar con el señor presidente, pero sí creo que es un tema que el país no puede quitarle la mirada y por eso pues ahí está planteado como una alternativa para que la tengamos como base de discusión, para ver si a partir de ahí se le puede hacer ajustes. Lo que sí puedo decir también adicionalmente, Randall, es que Pablo Heriberto Abarca en su momento hizo un esfuerzo que iba con el mismo espíritu. El proyecto tuvo obviamente ataques, pero él logró sortear un poco de esos ataques para tratar de que avanzara. En ese momento estuvo muy en la boca de los costarricenses y en el mismo plenario ya habían posiciones un poco divididas en cuanto a la conveniencia o no, pero posteriormente ese tema se disipó en el momento en que los bancos empezaron a aplicar medidas. Yo creo que los bancos empezaron a aplicar medidas porque ese proyecto generó la presión de que o tomaban medidas o se tomaban acciones desde la Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que ante lo cierto que estamos viviendo y ante este tipo de contagio, si este proyecto de ley ayuda a poner sobre la mesa nuevamente ese tema y a que los bancos reaccionen en que nuevamente el país ocupa medidas, pues en buena hora. De lo contrario, yo también seguiré buscándole esos apoyos a ese proyecto para tratar de ver si dejamos algo al respecto. Doña Franji, o sea, yo no puedo coincidir, perdón, Brandon, yo no puedo coincidir que ante martillazos, o sea, ante cierres profundos de la actividad comercial por aumentos en la curva de contagios, a la gente en los bancos se le pretende cobrar lo mismo. O sea, yo entiendo que hay una cuestión de una negociación entre partes y demás, pero vuelvo, insisto, ante situaciones extremas, medidas extremas, no puedes pretender decirle a un comerciante que cierra un cuarto del periodo del mes
que pague lo mismo que paga en sus préstamos y además por algo que fue el gobierno el que le dio la orden de cerrar. Me explico, entonces por eso es que yo creo que es un tema que no hay que quitarle la mirada y era una forma de volver a ponerlo sobre la mesa. Permítame que volvamos a la Caja Costarricense de Seguro Social, porque usted ha sido una de las diputadas que ha estado más encima, incluso en la investigación del tema de las compras irregulares. A mí realmente, yo aspiraría como ciudadano y como director de un medio de comunicación, que el tema no se diluya, es decir, que a la gente no deje de sorprenderla que la Caja compró un montón de mascarillas, compró respiradores sin haberlos probado, compró batas que no tenían que usar, es decir, ha sido un desastre la gestión administrativa de compras en la Caja Costarricense de Seguro Social, y que un funcionario que se llama Hans Vindas siguiera estando 8 años después de una investigación en el mismo departamento de compras me parece realmente un ridículo. ¿Qué hacer, digamos, más allá de llamar la atención y decir esto no puede seguir pasando? ¿Qué hacer en la práctica? Porque realmente yo no entiendo esa parálisis interna, particularmente en la Junta Directiva de la Caja, doña Franji. Sí, yo creo que todo acto de corrupción, independientemente del partido en el que se dé o en el gobierno en el que se dé, va a generar muchísimo malestar para las y los costarricenses, pero creo que más en tiempos como estos, más en tiempos de pandemia y más en tiempos cuando, sobre todo en estos casos que fueron para comprar implementos que eran para atender propiamente la pandemia, ¿verdad? Que hubiesen vivillos y vivillas que se aprovecharan de portillos o de mecanismos para poder satisfacer intereses personales por encima del interés superior de que el país saliera adelante y enfrentar esta situación que estábamos viviendo o que seguimos viviendo con el coronavirus, pues obviamente generó muchísimo malestar. Yo entiendo al costarricense también, Randall, porque también lo he visto cuando nosotros abrimos investigaciones desde esta Asamblea Legislativa. Más de una vez he visto costarricenses que han hecho comentarios en redes sociales diciendo otra vez la Asamblea Legislativa abriendo una investigación que no va a parar en nada. Esta Asamblea Legislativa tiene la obligación de hacer contrapesos, ese control político es fundamental en una democracia, pero yo sí entiendo al costarricense de que necesita que esas horas invertidas desde la Asamblea Legislativa se traduzcan en algo concreto. Y ahora que usted mencionaba esta situación de Hans Vindas y lo que pasó con las mascarillas y las contrataciones ilegales, la Asamblea cumplió, la Asamblea consolidó una investigación profunda donde mandó a llamar a los diferentes actores, donde se investigaron expedientes, donde fueron audiencias públicas, donde hubo evidencia contundente de situaciones anómalas que están ocurriendo a nivel interno, pero recordemos que la Asamblea no impone sanciones. La Asamblea Legislativa ayuda a colabora a que esas investigaciones se recabe suficiente información para trasladarla al Ministerio Público. Ciertamente creo que tenemos que hacer esfuerzos por mejorar la celeridad para que esa justicia sea pronta y cumplida, para que esa justicia realmente sea contundente, para que esos casos no haya una percepción de parte de la gente de que no paran en nada. Es que no puede ser posible que el tema, por ejemplo, de la Caja no pare en nada, así como otros casos. Yo no vengo a criticar a nadie de ahora ni del pasado. Quien tenga situaciones legales que resolver, que las resuelva ante Dios, ante la justicia, sea verde con blanco, amarillo y rojo, de azul con rojo, morado, lo que quieran de los colores partidarios, aquí tienen que rendir cuentas ante la justicia. El problema es que la justicia de nuestro país es súper lenta y eso genera muchísima insatisfacción para las y los costarricenses con estas investigaciones que sienten que al final no cumplen ningún propósito o objetivo. Pero sí decirte que por lo menos de la investigación que hicimos nosotros sobre ese tema, sí hay suficientes elementos para que eventualmente haya sanciones profundas y que esta gente pues pague lo que tenga que pagar ante la justicia y ante Dios y ante los mecanismos que establece el país. El tema es buscar que realmente el Poder Judicial se mueva más rápido, que ahí ciertamente nosotros como diputados tenemos que evaluar los mecanismos que existen para tratar de darle más celeridad al Poder Judicial, que hoy está engomado y muy lerdo en la toma de acciones. Sí, yo valoro muchísimo las comisiones legislativas. Lo que pasa es que sí creo que habrá que buscar un mecanismo para variar algunas cosas con el fin muchas veces de respetar un debido proceso, ¿verdad? Y otras para que a veces no se conviertan en un show, doña Fran. Usted ha estado en varias y usted sabe que a veces uno dice, mira, tienes 5 minutos para preguntarle a la persona investigada y los 5 minutos se los comen opinando y no le dan chance a la otra persona que responda. Yo sí creo que es necesario eso, pero bueno, será tema de otro programa, porque un tema que me interesa muchísimo es el precio de los medicamentos. Estuve analizando, ¿sí? Ese es un temazo.
Sí, lo sé, pero estuve analizando las iniciativas que hay en la Asamblea Legislativa, porque créame que yo le huyo a todo lo que me huela a Venezuela y Nicaragua, tengo que aceptarlo, digamos, yo realmente le huyo, y el control de medicamentos es una cosa, pero cuando yo analicé las propuestas, que hay 3 en particular que vi, la suya, la de Walter Muñoz y la de Welmer Ramos, la suya tiene una diferencia y yo tengo que aceptarlo. La de doña Franji, que ya le voy a dar chance para que nos cuente, fija un tope de utilidad, o sea, es decir, no se mete a regular el precio, sino fija un tope de utilidad sobre el precio. El de don Walter Muñoz fija el precio, es decir, se mete al precio directamente, y el de don Welmer también. Entonces, digamos, que es un control de precios que es diferente a fijar un tope de utilidad, que igual supongo que usted huirá de todo lo que huele a Venezuela y a Nicaragua, pero quiero saber su propuesta, porque muchas veces eso se pega con listo, socialismo, regúleme precios de los medicamentos. No, yo comparto con vos totalmente la posición de alejarnos a prácticas que lamentablemente han pasado en esos países que son hermosos y que tienen todo el potencial del mundo, pero lamentablemente no han tenido buenas cabezas para administrarlos. Y siento que sobre el tema de la regulación de precios, pues por supuesto que habría alguna preocupación de que nos acerquemos a esas rutas. Pero yo le agradezco, Randall, que usted haga la aclaración sobre el proyecto que presentó esta diputada sobre el tema de los medicamentos. Y haciendo un paréntesis a ese tema, pero es que sí tiene relación, yo ahora hablaba de que hacía falta los proyectos con rostro de la gente, con rostro social, con rostro de su necesidad. Por ejemplo, este tema de los medicamentos es uno de ellos, ¿verdad? Que yo le he pedido al señor presidente de que por favor lo pongamos sobre la mesa de discusión, de que por favor lo convoque, y así como ese, otros proyectos que tienen rostro social que no hay ningún interés en periodo extraordinario de que avancen, pero ciertamente hay un temor de muchos costarricenses de que pagan, es que no es que pagan abusos en el precio de los medicamentos, pagan excesos y caprichos en precios de los medicamentos. Empezando por lo siguiente, Randall, los medicamentos no es cualquier bien. O sea, no es como un carro, no es como una camisa, no es como una faja, unos aretes. Los medicamentos es un asunto de salud pública, incluso a veces de supervivencia. Son necesidades básicas, indispensables para las y los costarricenses. No puede ser posible que este país sea uno de los países más caros en la región en cuanto al precio de los medicamentos, donde pagamos hasta un 700%, ¿verdad?, en precios de medicamentos. Usted va a otros países y los compra muchísimo más baratos, y eso es un tema que sin duda alguna hace la salud inaccesible para muchas personas, y sobre todo incluso victimiza a gente la gente que no está asegurada, que es sumamente pobre, que no tiene cómo, es gente que comprar un medicamento en la farmacia es imposible. Entonces, ciertamente nosotros no queríamos entrar en establecer cuánto específicamente tiene que valer la caja de aspirinas, pero ciertamente aquí se pueden poner ciertos topes racionales de utilidad para efectos de que, por supuesto que estamos en un país donde se fomenta el libre mercado y la oferta y la demanda, pero todo con su racionalidad, más cuando estamos hablando de un tema de necesidad básica. Los medicamentos no son un lujo, no son un capricho, no es algo que si hoy yo no quiero consumirlos, nada más no los compro. Hay gente que permanentemente vive ligada a un medicamento para poder tener calidad de vida, y esas son las cosas donde yo sí creo que es indolente el no tratar de hacer más accesibles esos medicamentos para muchos costarricenses que hoy no pueden soñar en comprarlos. Así que pues ahí está el proyecto, durmiendo el sueño de los justos en este periodo extraordinario, porque así como ese otros, el señor presidente no ha querido convocar. Sí, que por cierto, ¿qué le ha parecido este experimento por primera vez en la historia de que el gobierno, de que el Poder Ejecutivo maneje durante tanto tiempo continuo las sesiones en la Asamblea Legislativa, doña Franji? Quieres que no positivo, Randall, porque ha sido un tiempo muy largo, y si fuera una agenda más variopinto, si fuera una agenda más nutrida, donde vos ves más temas que Fondo Monetario Internacional, empleo público, la parte de los impuestos y esa obsesión monotemática de este gobierno, uno diría, bueno, pero al final nos condenó a esta agenda con muy poca creatividad, con muy poco contenido en temas sociales y de reactivación, y eso castiga mucho al costarricense. Yo sí creo en el peso y contrapeso de que un periodo amplio para la Asamblea Legislativa y un periodo amplio para el gobierno, pero este periodo ha sido excesivamente largo por una situación de ajuste, que es importante aclarar, por una situación de ajuste que se tuvo que dar por una iniciativa que se aprobó,
y que nos generó muchísimos meses de manera continua viendo solo empleo público, viendo solo agenda del FMI, ¿verdad? Porque el gobierno es la única que ha querido plantear, habiendo otros proyectos que nosotros no podemos tocar, y eso es importante aclarar, por más que yo, por ejemplo, este proyecto de Marchamo o de medicamentos quisiera que avancen, aunque son iniciativas de la Asamblea Legislativa en periodo extraordinario, quedan como desaparecidos de la agenda y no podemos discutir mociones sobre ellos, no podemos aprobarlos por el fondo, no podemos debatirlos tampoco, y quedamos supeditados únicamente a lo que el gobierno señale o establezca como prioritario. Ya no está en sus manos el cambio o no, pero por eso hay una crítica a eso, por cómo lo maneja este gobierno, o por el diseño de que maneje 6 meses el Poder Ejecutivo continuos la agenda extraordinaria, porque siempre la ha manejado 6 meses, la diferencia es que estaba dividido en 2. ¿Es por lo que hace este gobierno o por la mecánica, digamos, de que sean 6 meses seguidos, doña Franji? Yo creo que por las dos. Primero, esta mecánica ha sido muy larga, muchísimo más de esos 6 meses ha sido excesivamente el tiempo que ha tenido el Ejecutivo el mando de la agenda, y a mí no me hace muy feliz ahora que sean 6 y 6 en 2 bloques, ¿verdad? Yo sí consideraba mejor un poquito de partición, ¿verdad? Porque a veces las visiones del gobierno no necesariamente son las más ajustadas a las necesidades de los costarricenses, y tal vez la Asamblea está en una posición sí más cerquita, o tal vez es al revés, la Asamblea está totalmente fuera de sintonía, pero el Ejecutivo tiene una agenda clara de cómo sacar adelante el país. Entonces yo sí creo que no deberían ser periodos tan amplios, pero bueno, así es como está. Algunos dirán que de pronto sí es mejor porque permiten 6 meses una amplia discusión de un mismo tema que le interese al país o a la agenda de la Asamblea Legislativa, pero bueno, lo veremos en la aplicación. Lo cierto del caso es que sí, este periodo que ha sido demasiado largo me parece que ha castigado mucho esta agenda social de reactivación económica que este gobierno no la ha tenido y que la Asamblea Legislativa no puede tocar, puesto que estamos con esas reglas del juego de momento. Para la gente que está preocupadísima porque no ha hecho pausas comerciales, les voy a contar por qué no hice pausas comerciales aún, porque doña Franji tiene un compromiso despuesito de las 3:10, que lo corrió de hecho para poder acompañarnos. Entonces lo que hice fue que voy a irme en una sola entrevista durante los próximos 5 minutos también, que serán las 3:10, para después hacer la pausa comercial, regresar a despedir el programa para que doña Franji pueda cumplir ese compromiso. Déjeme devolverme a las pensiones. Yo también estoy en contra, creo que cualquier persona lo debería estar, de que se equiparen las edades de pensiones de mujeres y hombres, porque efectivamente la mujer tiene un desgaste físico mucho mayor que el hombre. O sea, imagínense que nosotros tuviéramos hijos, yo me pensionaría a los 28 años, digamos, se lo juro, por el desgaste físico. Ok, pero también hay otra realidad, que es que hace muchos años, cuando se creó la Caja Costarricense de Seguro Social, se puso el tope de los 65 años hombres, 63 mujeres, para pensión, pero la esperanza de vida era mucho más corta. Hoy la esperanza de vida ha aumentado y nosotros seguimos teniendo 65 y 63. Insisto, no estoy de acuerdo en igualarlo. La cosa es que hacemos entonces con las pensiones. Subimos proporcionalmente esas edades, siempre manteniendo la diferencia en las mujeres. Aumentamos la cantidad de cuotas que hay que pagar, reducimos la cantidad de pensión que recibo, doña Franji. ¿Qué se le ocurre? Porque realmente está en problemas los sistemas de pensión. Sí, bueno, algo te adelanté al principio, no habíamos tocado el tema de empatar la edad de pensión de la mujer al hombre. Yo tampoco estoy de acuerdo, no porque yo sea mujer, que seguramente me veo bien viejita trabajando, porque creo que el trabajo da salud, pero cuando uno lo hace voluntariamente y no por obligación, pero bueno, sí me parece que es una injusticia, porque la dinámica y el organismo y demás de una mujer y un hombre es abismalmente diferente, y por algo llevaba esa lógica de que tuviera una diferenciación entre hombres y mujeres. Me parece que sería un retroceso el igualarlo en cuanto a reconocimientos a la mujer. Pero vos mencionabas algo, Randall, es cierto, cuando se estableció la edad de tope de pensión, era bajo una expectativa de vida distinta. Claro está, ahora hay más costarricenses que viven mucho más, gracias a Dios, y eso está generando una recarga al sistema, porque son más años que tendrá que pagarle una pensión a alguien que esté vivo, ¿verdad? Entonces, ciertamente, pues pone el debate sobre la mesa. Lo cierto que yo critico es que, vuelvo, insisto, me parece absolutamente inoportuno, con tantos anuncios de fallecidos, con el tema de la curva de contagio tan exacerbada, con tanta mala noticia, que ese fuera el tema que se
pusiera sobre la mesa de la manera tan grosera en la que se puso. Además, el mecanismo de opacidad y poca transparencia y poco conocimiento de los costarricenses en esa decisión de esas 9 personas, en algo tan sensible que no solamente te va a afectar a vos y a mí, sino a los hijos de nuestros hijos. Nos van a eventualmente afectar esas decisiones de esas 9 personas. Entonces me parece bastante inoportuno. Pero adicionalmente a lo inoportuno, yo sí creo que, bueno, cuando el Estado le debe millones a la caja, si nos preocupa la sostenibilidad de la caja, que por supuesto que nos preocupa a todos, claramente, pero primero el Estado tiene que resolver cómo va a hacer para pagar esa deuda de la caja, bajo qué mecanismo. No es un tema donde hay que patear y patear y patear la bola para adelante. Y adicionalmente también hablaba Joe Randall que este país tiene una informalidad altísima. Aquí son cientos de costarricenses que viven bajo la informalidad, y mencionaba al principio también que muchos de ellos no es porque quieran vivir bajo la informalidad, muchos de ellos quieren estar ojalá pagando sus cuotas, todos queremos pensionarnos con una pensioncita y todos queremos tener servicio de salud de la caja y demás. Lo que pasa es que está vuelto inaccesible. Entonces yo creo que primero el país tiene que abordar el debate en esos dos aspectos, de ver cómo resolvemos esos dos temas. ¿Por qué, Randall? Porque si comenzamos por lo más grosero, que es decirle al que está pagando bien que siga pagando más, que se sacrifique por más años, que pague más cuotas, que trabaje más tiempo, al final estamos castigando siempre al que está en regla, sin resolver los problemas. Entonces vamos a patear la bola más para adelante, seguiremos con la deuda que le tiene el Estado a la caja y seguiremos con la informalidad del carajo, como dicen, ¿verdad?, tan alta que existe en nuestro país sin resolver ese tema. Entonces mi crítica es por qué siempre la ruta del garrotazo al que está en regla, porque siempre la ruta del golpe a quien está cumpliendo su responsabilidad. Entonces sí me parece que el abordaje en ese orden en que lo está haciendo la caja y este gobierno, pues yo no lo comparto, ¿verdad? Sumado a los tiempos que mencionaba yo, que ya tenemos suficientes malas noticias como para que nos mortifiquen a todos con eso. Sí, realmente la informalidad es terrible en Costa Rica, 48%. Somos el país con mayor sector económico en la informalidad de la OCDE. Realmente es, o sea, cuando usted piensa que agrega a todos a la formalidad, duplica prácticamente Randall, pasa lo mismo, perdón que te interrumpa, pasa lo mismo con los impuestos. Quieren más impuestos para el que viene pagando bien. Entonces ahora quieren que trabajen más y que aporten más cuotas los que vienen pagando la caja. O sea, hay que resolver los canales de informalidad, tanto en el pago de impuestos como en el pago de cuotas de la caja. Creo que esos son los principales esfuerzos, porque si no vamos a sacrificar siempre al mismo, ¿verdad? Entonces esa es una crítica en ambos temas, en pensiones y en el tema de evasión y elusión en este país, que también es enorme y vergonzoso. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy. Yo siempre le pido al invitado o invitada que escoja la canción de cierre y que la piense en el corte comercial. Pero como no puede pensarla, la agarré de sorpresa porque va a tener que decírmela ya con qué canción quiere irse. Mientras, yo quiero contarles que vamos a ir a la pausa, regresamos. Yo vengo al cierre del programa a presentar la canción que haya escogido doña Franji, pero además quiero, Pablo Gallen dice, cada vez que me convenzo más de que sos perico. Mira la cantidad de veces que me dicen de qué partido soy al día, yo estoy asombradísimo. Lo que les quería invitar mañana, tenemos la segunda parte de un debate sobre el reglamento de la ley de vida silvestre. Mañana nos acompañarán los especialistas que nos acompañaron la semana pasada, la presidenta del Colegio de Biólogos, el viceministro de Ambiente, la asesora legal del MINAE. Bueno, habrá un debate entre 8 personas hablando sobre el reglamento de vida silvestre. Es el segundo debate que haremos sobre este tema. Son las 3:13. Doña Franji pensó, se la soplaron, cuénteme qué pasó. Hay una Mercedes Sosa que es con Shakira, que creo que se llama La Masa, me parece. La Masa. Sí, es muy buena. A mí me gusta mucho la trova suramericana también. Sí, es buenísima, además. Y el contenido de la letra también, tiene un contenido bastante rico y usualmente de un mensaje de un pueblo valiente que lucha ante la adversidad. Eso me gusta mucho. Yo le agradezco mucho, nada más déjeme para ver si está esa versión, que es la que usted quiere. Sí está. Si no creyera en la locura. Esa misma, pero no la pongamos todavía, hasta el final hasta el final del programa. Voy a la pausa, despido. Doña Franji, muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos, y Randall, muchas gracias por este espacio y siempre a las órdenes desde esta Asamblea Legislativa. Muy amable, doña Franji. Son las 3:13. Vamos a ir a la pausa.
regreso en 8 minutos, que dura la pausa, para presentar esta versión de Mercedes Sosa y Shakira de La Masa. Ya volvemos. Nosotros por habernos acompañado hoy en todo el programa, y además porque nos pidieron hace rato que repitiéramos los nombres de los diputados que se ausentaron hoy de la interpelación del ministro Daniel Salas. Con mucho gusto. Voy a empezar con los que tienen permiso, según tenemos el reporte. Tenían permiso de faltar Otto Roberto Vargas, Roberto Thompson Chacón, Luis Fernando Chacón, Silvia Patricia Villegas, Rodolfo Peña, que está hospitalizado, y don Welmer Ramos. Esas personas tenían permiso. Don Roberto, don Otto Roberto, don Welmer y don Luis Fernando, porque tenían que vacunarse, tenían cita de vacuna a las 10 de la mañana. Los otros que faltaron son Carlos Ricardo Benavides, Wagner Jiménez, Carlos Avendaño, Harlan Hoppelman, Nilsen Pérez, Paola Vega, Pedro Muñoz, José María Villalta, Otto Vargas, Daniel Ulate, Carolina Hidalgo, Erwin Macís, Eric Rodríguez, Drago Dolanescu, Araceli Salas, Melvin Núñez y Gustavo Viales. Fueron los diputados que faltaron sin permiso y que echaron a perder hoy la interpelación del ministro de Salud, Daniel Salas. Son las 3:24, a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde, Matices, tendremos el segundo debate respecto a la ley, al reglamento de la ley de vida silvestre y bueno, invitados todos. Vamos a despedirnos con La Masa, la versión de Mercedes Sosa y de Shakira, como la pidió doña Franji hoy antes de retirarse. Así es que hasta luego, muchas gracias por quedarse hasta el final. Feliz tarde.